Los billetes cayeron de mis dedos temblorosos, revoloteando hasta el suelo de parqué como confeti en un funeral. 2 tarjetas de embarque para las Maldivas, con fecha para la próxima semana, con el nombre de Javier impreso en una y el de otra persona en la otra. No el mío. El sonido de las sirenas que sonaban en la cercana Gran Vía apenas se registró mientras yo permanecía paralizada en el salón de nuestro piso del barrio de Salamanca, la habitación que había decorado con tanto esmero, eligiendo cada cojín y cada marco de fotos para crear el hogar perfecto. Mi vida perfecta se estaba haciendo añicos a mi alrededor, como un cristal al chocar contra el hormigón, y todo lo que podía oír era el rugido de la sangre en mis oídos. Javier estaba en el umbral de su despacho, con el rostro pálido, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. La carpeta que sostenía en la otra mano contenía extractos bancarios, recibos, mensajes de texto, un rastro de mentiras de 3 meses que conducía a este momento. Sentí que las piernas me iban a fallar. Me agarré al borde de nuestra mesa de centro, la que habíamos comprado juntos en el Rastro hace 5 años, regateando con el vendedor hasta conseguir un precio que nos pareciera bien a los dos. Ese recuerdo parecía ahora pertenecer a otras personas, a extraños que habían creído en cosas como la confianza y el para siempre. Sofía, consiguió decir finalmente Javier, con voz ronca. Déjame que te lo explique. Le miré de verdad, y vi a un hombre que no reconocía. El pelo canoso que siempre me había parecido distinguido, ahora solo parecía gris. Las arrugas alrededor de sus ojos que se formaban cuando sonreía, la sonrisa que yo había amado durante 15 años, ahora parecían atrezo en una actuación que yo había sido demasiado ingenua para ver. ¿Explicar? Mi voz salió firme, lo que me sorprendió. Por dentro, estaba gritando. ¿Explicar qué parte, Javier? ¿La parte en la que me dijiste que este año no podíamos permitirnos unas vacaciones? ¿O la parte en la que has estado planeando una escapada romántica a las Maldivas con alguien que no es tu mujer? Sé que ahora mismo estás gritándole a la pantalla, diciéndome que esto se veía venir, pero cuando vives dentro de la mentira, no puedes ver las paredes cerrándose. Simplemente sigues decorándolas. 3 meses antes, creía que era la mujer más afortunada de Madrid. 15 años de matrimonio con Javier García, un exitoso consultor financiero que trabajaba en el centro, en una de esas torres de cristal que reflejan el amanecer. Vivíamos en un piso señorial reformado con molduras originales y una cocina que yo misma había rediseñado, con encimeras de mármol y un fregadero de estilo rústico. Cada sábado por la mañana, caminaba hasta el Mercado de la Paz, respirando el aire fresco de Madrid, seleccionando flores frescas para la mesa de nuestro comedor. Mi rutina era sagrada para mí. Me paraba en el mismo puesto de café, donde Marcos, el barista, se sabía mi pedido de memoria. Un café con leche de avena grande, con extra de espuma. Luego deambulaba por los puestos, tocando los tomates de variedades antiguas, oliendo la albahaca fresca, charlando con los comerciantes que me reconocían semana tras semana. Compraba girasoles en verano, dalias en otoño, siempre colocándolos en el jarrón de cristal que había sido un regalo de bodas de la abuela de Javier. Una mujer que me había llevado aparte el día de nuestra boda y me había dicho que me llevaba a uno de los buenos. Ese recuerdo ahora tenía un sabor amargo en mi boca. Mi vida tenía un ritmo, una belleza predecible que yo apreciaba. Daba clases de tercero de primaria en un colegio de Chamberí. Volvía a casa cada tarde para preparar la cena, corregir trabajos en nuestra mesa de comedor antigua y esperar a que Javier entrara por la puerta con historias de su día. Me besaba en la frente, se aflojaba la corbata y me preguntaba qué había para cenar. Pequeños rituales que yo pensaba que significaban algo. Las grietas eran tan pequeñas al principio. Fisuras finísimas que podías confundir con sombras. Empezó en febrero, durante uno de esos inviernos brutales de Madrid en los que el viento de la sierra te corta la respiración. Recuerdo esa noche tan claramente ahora, cada detalle grabado con nitidez.
Estábamos sentados en esa misma mesa del comedor, con mi portátil abierto en webs de viajes, planeando nuestras vacaciones anuales. El radiador de la esquina siseaba y traqueteaba, bombeando calor a nuestra casa. Fuera, la nieve caía en copos gruesos y pesados, cubriendo la calle de blanco. Dentro se sentía cálido y seguro. Durante 15 años, habíamos ido a algún sitio juntos cada verano. Grecia, Portugal, la costa amalfitana. Javier ganaba buen dinero, mi sueldo de profesora era estable, y estos viajes eran nuestra tradición, el punto culminante de nuestro año. Recuerdo estar tumbada en una playa de Santorini hace 3 años, con la mano de Javier en la mía, viendo la puesta de sol pintar el cielo de colores imposibles. Se había vuelto hacia mí y me había dicho: «De esto se trata la vida, Sophie. Tú y yo creando recuerdos». Le había creído completamente. Pero cuando busqué vuelos a Santorini esa noche de febrero, la mano de Javier cubrió la mía sobre el trackpad. Su tacto fue suave, su sonrisa de disculpa. La música del restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita sonaba suavemente desde el altavoz de la esquina, ese sitio italiano en Malasaña que ya había cerrado. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Dijo que teníamos que quedarnos en casa este año. El negocio había ido mal, explicó, pasándose la mano por su pelo canoso como hacía cuando estaba estresado. Conocía tan bien ese gesto. Lo había visto cuando su padre estuvo enfermo, cuando tuvimos aquel accidente de coche hace 5 años, cuando el mercado se desplomó en 2008. Era su señal de preocupación genuina, o eso pensaba yo. «Los clientes se están echando para atrás», dijo, mirándome a los ojos con lo que parecía una preocupación sincera. «El mercado es incierto. Has visto las noticias, cariño. Todo el mundo está nervioso. He perdido 2 cuentas importantes este trimestre, y se habla de más recortes. Tenemos que ser más cuidadosos con nuestras finanzas, solo por un tiempo, solo hasta que las cosas se estabilicen». Se me encogió el corazón, pero lo entendí. O creí entenderlo. El matrimonio consiste en ceder, en capear temporales juntos. Eso es lo que te dicen el día de tu boda, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Yo había cumplido esos votos. Pensé que él también. Cerré el portátil y le apreté la mano, sintiendo el peso familiar de su alianza contra mi palma. «No pasa nada», le dije, forzando un tono alegre aunque la decepción me pesaba en el pecho. «Podemos explorar Madrid en su lugar, hacer excursiones a Toledo o Segovia. Quizás subir a la Sierra de Guadarrama. Será divertido, diferente». Su alivio fue visible. La tensión abandonó sus hombros. Se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Apreté mi cara contra su pecho, respirando el olor de su colonia mezclado con el café que había tomado después de cenar. «Gracias por entenderlo», murmuró en mi pelo. «Esto es temporal. El año que viene, iremos a un sitio increíble. Te lo prometo». Otra promesa que se convertiría en cenizas. Pero esa noche, le creí. Me besó en la frente y volvió a su despacho a terminar algo de trabajo. Me quedé sentada en la oscuridad creciente, escuchando el zumbido de nuestro frigorífico, el sonido lejano de su teclado, el aullido del viento fuera, sintiendo el primer susurro de que algo iba mal, algo que no podía nombrar, una inquietud que se instaló en mis huesos como el frío de Madrid. El recibo apareció 2 semanas después, y casi no lo veo. Llevaba el abrigo de lana de Javier a la tintorería, ese caro de color carbón que usaba para las reuniones con clientes, cuando mis dedos rozaron un papel en el bolsillo interior. Solo un recibo de restaurante, arrugado y suave de llevarlo encima. Casi lo tiro sin mirar, pero algo me hizo detenerme. Quizá la intuición, quizá el universo intentando advertirme. Cuando lo alicé bajo la luz de la cocina, se me cortó la respiración. Ten con Ten, uno de los restaurantes más caros de la ciudad,
Un lugar al que habíamos ido quizás 2 veces en todo nuestro matrimonio para celebraciones especiales. Nuestro 10º aniversario. La noche en que Javier fue nombrado socio de su empresa. Ocasiones especiales que merecían los filetes de 100 euros y las botellas de vino de 300. La fecha era del jueves anterior. Una noche en la que Javier dijo que se había quedado trabajando hasta tarde. Recordaba ese jueves. Había preparado su cena favorita y le envolví un plato para que lo calentara cuando llegara a casa. Llegó pasadas las 10, diciendo que había comido un sándwich en su despacho, besándome distraídamente mientras miraba el móvil. El plato de su cena se quedó en la nevera 2 días hasta que finalmente lo tiré, intentando no sentirme dolida porque ni siquiera había agradecido el esfuerzo. El total era de 437 euros. 2 platos principales, una botella de vino que costaba más que mi presupuesto semanal de la compra, postre. No es el tipo de cena que comes solo. No es el tipo de cena que comes con un cliente y olvidas mencionar. Mis manos empezaron a temblar antes de que mi mente procesara lo que estaba viendo. El recibo temblaba entre mis dedos y tuve que dejarlo en la encimera antes de que se me cayera. Me quedé allí, en nuestra cocina, rodeada de la vida que había construido, y sentí la primera grieta abrirse paso en mi realidad. La luz del sol matutino entraba por la ventana sobre el fregadero, iluminando motas de polvo en el aire. Todo parecía igual que 5 minutos antes. Pero todo era diferente. El suelo se sentía inestable bajo mis pies. Tenía que haber una explicación. Una cena de clientes, algo que olvidó mencionar. Javier estaba ocupado, estresado. Tenía muchas cosas en la cabeza. Me aferraba a racionalizaciones, intentando tapar el agujero en mi certeza. Pero esa vocecita en el fondo de mi cabeza, la que había estado ignorando durante semanas, se hacía cada vez más fuerte. Le envié un mensaje de texto de inmediato, manteniendo un tono ligero y casual, mis dedos tropezando en la pantalla del teléfono. «Hola, cariño. ¿Qué tal tu jueves? Te eché de menos esa noche». Añadí un emoji de corazón, intentando parecer normal, intentando no dejar que el pánico que se filtraba por mi pecho coloreara mis palabras. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Día largo en la oficina, comí un sándwich en mi mesa. Yo también te eché de menos. Con ganas de verte esta noche. El sabor metálico del shock inundó mi boca. Leí su mensaje 3, 4 veces, intentando que las palabras encajaran con el recibo en mi mano. No lo hacían. Los números se negaban a cuadrar. Un sándwich en su mesa. No una cena de 400 euros en uno de los asadores más exclusivos de Madrid. No un vino que costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en la compra de una semana. No un postre compartido con alguien al otro lado de una mesa íntima. Grité contra un paño de cocina, ahogando el sonido para que los vecinos no oyeran. Sentía el pecho apretado, como si no pudiera respirar. ¿Estaba loca? ¿Había una explicación que no estaba viendo? Quizá había llevado a varios clientes. Quizá los cargos estaban mal divididos en el recibo. Quizá. Pero incluso mientras intentaba convencerme, lo sabía. En el fondo, en ese lugar donde enterramos las verdades que no estamos listos para afrontar, sabía que algo iba terriblemente mal. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, le enseñé el recibo. Mi voz era firme, dándole todas las oportunidades para explicarse. Incluso sonreí, intentando hacerlo casual. «Oye, encontré esto en el bolsillo de tu abrigo. ¿Ten con ten? ¡Qué elegante! ¿Fue una buena cena?» Su reacción fue tan suave que fue casi hermosa. Una clase magistral de engaño que repasaría en mi mente 1000 veces más tarde, analizando cada microexpresión, cada palabra cuidadosamente elegida. Apenas miró el recibo antes de reír, un sonido cálido y familiar que normalmente me hacía sonreír. «Ah, eso». Sacudió la cabeza, dejando su maletín. «Una cena de negocios que olvidé mencionar. Lo siento, nena.
Era con un nuevo cliente potencial. Muy importante. No podía decírtelo antes porque no estaba seguro de si saldría bien, y no quería gafarlo. Me atrajo hacia sí en un abrazo, besando la parte superior de mi cabeza. Ya sabes lo supersticioso que soy con estas cosas. Lo sabía. Siempre tocaba madera. Se negaba a abrir un paraguas en interiores. No pasaba por debajo de escaleras. Era una de sus peculiaridades que encontraba entrañables. Ahora esa peculiaridad se estaba usando como arma contra mi sospecha. ¿Conseguiste el cliente?, pregunté contra su pecho, odiando cuánto deseaba creerle. Aún está pendiente, dijo con suavidad. Deberían contestar la semana que viene. Cruza los dedos. Sus ojos se encontraron con los míos sin vacilar, su sonrisa cálida y familiar. Los ojos de un hombre al que había amado durante 15 años. Los ojos de un extraño que podía mentirme a la cara sin un atisbo de culpa. Quería creerle tan desesperadamente. Una traición tan profunda no se anuncia con trompetas. Se filtra a través de las grietas como el monóxido de carbono, invisible y asfixiante. Pero no podía quitarme la sensación. Se asentó en mi pecho como una piedra, haciéndose más pesada cada día. Empecé a notar otras cosas. Pequeñas cosas que por sí solas no significaban nada, but que juntas creaban un patrón que no podía ignorar. La forma en que Javier inclinaba el teléfono lejos de mí cuando revisaba sus mensajes, su lenguaje corporal cambiando para proteger la pantalla. La nueva colonia que había empezado a usar, algo caro y almizclado que yo nunca le había comprado. Cuando le pregunté, dijo que un colega se la había recomendado. ¿Te gusta?, preguntó. Y yo asentí, aunque prefería su antiguo aroma, el que yo le regalaba cada Navidad. Las noches tardías en la oficina que parecían multiplicarse. Siempre había trabajado duro, pero de repente salía a las 7 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Los fines de semana desaparecían en llamadas urgentes de clientes que requerían que fuera a la oficina, aunque tenía un despacho perfectamente bueno en casa. Empezó a ir al gimnasio más a menudo, lo que debería haberme alegrado. La salud de Javier siempre había sido importante para él, pero lo había dejado de lado en los últimos años. Ahora, de repente, entrenaba 5 veces por semana, volvía a casa duchado y con energía, su cuerpo cambiando, volviéndose más delgado y definido. Cuando le felicité, pareció complacido pero distraído, como si mi aprobación ya no importara tanto como antes. Me sentía loca, paranoica, como si me estuviera convirtiendo en alguien que no reconocía. ¿Alguna vez has dudado de tu propia cordura? Cuando la persona en la que más confías en el mundo te dice que el cielo es verde, empiezas a cuestionarte si sabes cómo es el azul. Me quedaba despierta por la noche mientras Javier dormía plácidamente a mi lado, con su respiración profunda y regular, y me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. ¿Estaba inventando problemas donde no lo sabía? ¿Era tan insegura que estaba saboteando un matrimonio perfectamente bueno con sospechas infundadas? Intenté hablar con Javier sobre mis sentimientos, expresar la ansiedad que me estaba carcomiendo. Estábamos en la cama un domingo por la mañana, ese momento perezoso en el que solíamos leer el periódico y tomar café, hablando de todo y de nada. El tipo de mañana que siempre había atesorado. Siento que últimamente estamos desconectados, dije con cuidado, observando su rostro en busca de una reacción. Como si estuvieras en otro lugar incluso cuando estás aquí. Dejó su teléfono y se volvió hacia mí, con una expresión tan paciente, tan comprensiva, que casi lloro de alivio. «Oh, Sophie», dijo suavemente, acercándome. «Siento mucho que te sientas así. Este proyecto en el trabajo me ha consumido, pero es temporal. Unos meses más y las cosas se calmarán». Me abrazó. Me acarició el pelo y me dijo que estaba estresada por el trabajo, que dar clase a niños de tercero durante una pandemia me había pasado factura. «Esos niños te agotan y te entregas tanto a ellos», dijo. «Quizá deberías ver a alguien,
Un terapeuta. Solo para hablarlo. Tener algunas herramientas para manejar el estrés. Lo sugirió con delicadeza, con amor, como si estuviera genuinamente preocupado por mi bienestar. Y quizá parte de él lo estaba. Quizá la gente puede amar y traicionar simultáneamente. Pero la sugerencia plantó una semilla. Si estaba lo suficientemente estresada como para necesitar terapia, quizá el problema realmente era yo. Quizá estaba proyectando. Quizá yo era la inestable. El gaslighting era tan sutil que no lo reconocí como abuso. De hecho, pedí cita con una terapeuta, convencida de que el problema estaba en mi cabeza. La doctora Martínez tenía una consulta en un rascacielos de la Gran Vía, con ventanales que daban a la ciudad. Me senté en su cómoda silla en nuestra primera sesión, girando mi alianza en el dedo, y le dije que creía que estaba perdiendo la cabeza. Escuchó sin juzgar, haciendo preguntas cuidadosas. ¿Su marido le ha dado razones concretas para no confiar en él?, preguntó. Le hablé del recibo, de su explicación. Asintió pensativamente. ¿Y esa explicación le parece plausible? No lo sé, admití. Ese es el problema. Ya no sé qué es real. La doctora Martínez se inclinó ligeramente hacia adelante. Sofía, confíe en sus instintos. Si algo no le parece bien, suele haber una razón. Su intuición está intentando decirle algo. La pregunta es, ¿está lista para escuchar? No estaba lista entonces. No del todo. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Luego encontré la nota. Era un martes por la tarde en marzo. Uno de esos falsos días de primavera en los que la temperatura sube a 20 grados y todo el mundo en Madrid actúa como si fuera verano. Había vuelto a casa temprano por una jornada de planificación de profesores, y el maletín de Javier estaba sobre la encimera de la cocina, abierto. No estaba cotilleando. Juro que no. Solo iba a moverlo a su despacho, para mantener la encimera despejada como siempre hacía. Pero la esquina de un papel rosa asomaba, y algo me hizo tirar de él. La caligrafía era femenina, redondeada y cuidadosa. El tipo de letra que enseñan en colegios privados caros, cada letra perfectamente formada. No puedo esperar a nuestra escapada. Todo confirmado para julio. Por fin podremos estar juntos sin escondernos. Haces que me sienta viva de nuevo. Con todo mi amor. B. El papel estaba perfumado. Un perfume que yo no usaba. Algo floral y empalagoso que me revolvió el estómago. Me quedé allí en mi propia cocina, en el hogar que había hecho hermoso, sosteniendo la prueba de la traición de mi marido, y sentí que el mundo se inclinaba sobre su eje. Mi visión se volvió borrosa en los bordes. La habitación daba vueltas. Tuve que agarrarme a la encimera para mantenerme en pie. Mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Esto era real. No era paranoia ni estrés ni mi imaginación. Era una nota de amor de otra mujer a mi marido, confirmando planes para una escapada romántica. Julio. El mes en que solíamos tomar nuestras vacaciones. Las vacaciones que me había dicho que no podíamos permitirnos. La claustrofobia fue inmediata y total. Las paredes que había pintado en tonos neutros y cálidos, las cortinas que había colgado, la vida que había construido, todo era de repente una jaula. El aire se sentía espeso, difícil de respirar. Tropecé hasta el fregadero y abrí el agua fría, salpicándome la cara, intentando anclarme en la sensación física. Mi reflejo en la ventana sobre el fregadero parecía un fantasma, pálido y con los ojos hundidos. Javier no llegaría a casa hasta dentro de unas horas. Tenía tiempo. Fotografié cuidadosamente la nota con mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que necesité 3 intentos para obtener una imagen clara. Luego la volví a colocar exactamente como la había encontrado, asegurándome de que la esquina rosa sobresaliera en el mismo ángulo. Si notaba que la habían movido, podría sospechar. Podría empezar a esconder las cosas mejor. Necesitaba saber más antes de enfrentarlo de nuevo. Me senté en la mesa del comedor para pensar,
tratando de forzar a mi cerebro en pánico a pensar lógicamente. La mujer en el espejo al otro lado de la habitación parecía hueca, con los ojos demasiado abiertos, la piel demasiado pálida. Ya no la reconocía. ¿En quién me había convertido? ¿En la esposa que sonreía mientras su marido planeaba su huida? ¿En la mujer demasiado asustada para enfrentar la verdad? Mi teléfono estaba en mi mano antes de que hubiera decidido conscientemente llamar a Clara. Había sido mi mejor amiga desde la universidad, mi dama de honor, la persona que me había sujetado el pelo cuando tuve una intoxicación alimentaria en segundo curso y me había calmado en 1000 ataques de pánico desde entonces. Si alguien podía ayudarme a superar esto, era Clara. «¿Sophie?», respondió al segundo tono. «Hola, ¿qué pasa?». Abrí la boca para decir que estaba bien, para charlar, para fingir. Pero lo que salió fue un sollozo. «Creo que Javier me está engañando». Silencio. Luego, «Voy para allá, no te muevas». Llegó 20 minutos después, entrando con la llave que le había dado hacía años. Me encontró todavía sentada en la mesa del comedor, con la foto de la nota abierta en la pantalla de mi teléfono, mirándola como si la miraba el tiempo suficiente, las palabras pudieran reorganizarse en algo inocente. Clara leyó la nota por encima de mi hombro. Sentí su cuerpo tensarse detrás de mí. «Ese hijo de puta», susurró. Luego, más alto. «Vale, vale. Esto es malo, pero podemos manejarlo. Cuéntamelo todo». Lo hice. La conversación que no podíamos permitirnos, el recibo de Ten con Ten, las noches tardías, la nueva colonia, la suscripción al gimnasio, cada pequeña bandera roja que había estado coleccionando como flechas envenenadas en mi corazón. Clara escuchó, y con cada palabra que pronunciaba, su expresión se endurecía. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, su mente legal claramente procesando. Clara se había forjado una reputación como una de las abogadas de divorcios más duras de Madrid. Me había contado historias de terror sobre cónyuges traicionados, sobre activos ocultos y familias secretas. Siempre había pensado que esas historias pertenecían a otras personas, no a mí. Nunca a mí. «Sofía», dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas. «Escúchame con atención. Lo que Javier está haciendo no es solo infidelidad. Esto es calculado. Está planeando su salida. Pero quiere controlar los tiempos y la narrativa. El hecho de que te dijera que el negocio iba mal, que no podéis permitiros unas vacaciones, mientras aparentemente está planeando una escapada romántica. Eso es abuso financiero. Está manipulando vuestros recursos compartidos mientras miente sobre vuestra situación económica. Abuso financiero. El término me sonaba extraño. Eso era algo que sucedía en relaciones obviamente malas, ¿no? No en pisos señoriales del barrio de Salamanca con flores del mercado y sueldos de profesora y 15 años de matrimonio. ¿Qué hago? Mi voz sonó pequeña, infantil. La mandíbula de Clara se tensó. «Vamos a reducirlo a cenizas, pero primero necesitamos pruebas. Pruebas reales, innegables, que se sostengan en un tribunal». Esa noche, me enfrenté a Javier de nuevo. No le enseñé la nota. Un instinto que no sabía que poseía me dijo que guardara esa carta. En cambio, le pregunté directamente si estaba viendo a otra persona, observando su rostro cuidadosamente en busca de cualquier señal, cualquier grieta en su máscara. Su reacción fue digna de un Oscar. Conmoción, dolor, confusión, todo desfilando por sus rasgos familiares como una actuación bien ensayada. «Sofía, ¿qué? ¿Cómo puedes siquiera pensar algo así?». Parecía genuinamente herido, con la mano en el pecho como si lo hubiera apuñalado. ¿Después de 15 años? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? «Es que tengo esta sensación», empecé. «¿Una sensación?». Sacudió la cabeza. Se pasó la mano por el pelo con ese gesto estresado que tan bien conocía. «Cariño, hablamos de esto. Estás estresada.
estás ansiosa. Por eso sugerí la terapia. Estos pensamientos paranoicos no son saludables. No estoy paranoica, dije, pero incluso a mis propios oídos soné insegura. Te quiero, dijo, acercándose, tomando mis manos entre las suyas. Su alianza estaba cálida contra mi piel. Nunca te haría eso, nunca. Eres mi mujer, eres mi compañera. ¿Cómo puedes pensar que tiraría 15 años por una aventura? Quería creerle tanto que me dolía físicamente. Cuando me atrajo hacia sus brazos, le dejé, respirando su aroma, sintiendo la sólida realidad de su cuerpo contra el mío. Este era Javier. Mi Javier. El hombre que me había abrazado cuando mi madre murió, que me había sorprendido con un viaje a París para nuestro 10º aniversario, que me había ayudado pacientemente a corregir exámenes cuando estaba abrumada. ¿Cómo podía este hombre estar mintiéndome? Terminamos en la cama esa noche, Javier abrazándome fuerte, susurrando palabras tranquilizadoras, y sentí su alianza presionando contra mi omóplato. Te quiero, Sophie, murmuró en mi pelo. Solo a ti, siempre a ti. No dije nada, solo dejé que me abrazara. La nota estaba grabada a fuego en mi memoria, esas letras redondeadas deletreando mi destrucción. Pero mañana, me dije, mañana lo sabría con certeza. Mañana empezaría a buscar pruebas reales. A la mañana siguiente, dejé de llorar y empecé a cazar. Si todavía estás conmigo, si no has apagado esto asqueado por mi debilidad, que sepas esto. El amor no es ciego. Está paralizado. Lo ve todo, pero no puede moverse. No puede actuar. No puede salvarse. Pero la parálisis no dura para siempre. Finalmente, la sensación vuelve, y con ella, la capacidad de luchar. Llamé a Clara a primera hora, antes de que Javier se despertara, susurrando a mi teléfono en el baño con la ducha abierta para cubrir mi voz. Necesito saberlo con certeza, le dije. Necesito pruebas que no pueda justificar. Bien, dijo Clara. Su voz era nítida, profesional, la voz que usaba en el juzgado. Nos vemos en esa cafetería de Malasaña, la de la calle del Pez, a las 2. Y Sophie, no le digas a Javier que te vas a ver conmigo. Nos encontramos en una cafetería en Malasaña, lejos del barrio de Salamanca donde podría encontrarme con alguien conocido. El lugar era moderno, con ladrillo visto y mesas de madera reciclada, música indie sonando suavemente. El tipo de sitio al que Javier y yo nunca iríamos. Clara ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado al fondo con un café con leche delante. Escuchó sin interrumpir mientras le exponía todo de nuevo, con más detalles esta vez. El recibo, la nota, las mentiras, la sensación visceral de que algo iba profundamente mal. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento, removiendo su café con leche con precisión mecánica, su mente legal claramente formulando una estrategia. Luego levantó la vista, y sus ojos eran duros como diamantes. Vamos a reducirlo a cenizas, dijo simplemente. Pero primero, necesitamos pruebas. Pruebas reales, innegables, que se sostengan en un tribunal. Me lo explicó como un general planeando una campaña militar, sacando un cuaderno y tomando notas. Primero, revisa los extractos de su tarjeta de crédito en busca de cargos que no reconozcas. Configura alertas para actividades inusuales. Tienes acceso a vuestras cuentas conjuntas, ¿verdad? Asentí. Javier siempre había manejado nuestras finanzas, pero yo tenía las credenciales de acceso. Simplemente las usaba rara vez, confiando en que él gestionara nuestro dinero de forma responsable. Esa confianza ahora parecía ridículamente ingenua. Bien. Revisa los últimos 6 meses como mínimo. Haz capturas de pantalla de todo. Estamos construyendo un rastro documental. Golpeó el cuaderno con su bolígrafo. Segundo, su teléfono. ¿Puedes acceder a él? A veces, dije. Suele tener cuidado, pero no es perfecto. Si puedes entrar en su teléfono, instala una aplicación de seguimiento. Escribió un nombre, deslizó el papel hacia mí.
Esta es discreta. No aparecerá en su lista de aplicaciones. Te enviará copias de sus textos, correos electrónicos, datos de ubicación. Todo. La idea me revolvió el estómago. No es ilegal. La expresión de Clara no cambió. En España es una zona gris. Técnicamente, eres dueña de la mitad de todo en tu matrimonio, incluido su teléfono si está en vuestra cuenta conjunta. Más importante aún, si está ocultando activos o planeando joderte en un divorcio, necesitamos palanca. La pregunta no es si es perfectamente legal. La pregunta es si quieres saber la verdad o permanecer en la oscuridad mientras él controla la narrativa. Dicho así, la elección era clara. Lo haré. Bien. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Esto va a ser duro, Sophie. Vas a ver cosas que no podrás olvidar. Aprenderás cosas que te romperán el corazón. Pero cuando terminemos, tendrás poder, tendrás control. No serás la víctima de su cronograma. Tendrás el control de tu propia historia. Sentí algo cambiar dentro de mí esa tarde. Algo frío y afilado encajando en el lugar donde antes estaba mi corazón. Ya no era Sofía la esposa ingenua. Era Sofía la cazadora. Y iba a descubrir exactamente lo que mi marido había estado ocultando. Acceder a los extractos de la tarjeta de crédito fue fácil. Teníamos una cuenta conjunta para la que siempre había tenido credenciales de acceso, aunque rara vez la revisaba. Javier manejaba nuestras finanzas, y yo me había conformado con dejarle. Yo daba clases de tercero. Él era el consultor financiero. Tenía sentido que él administrara nuestro dinero. Esa conformidad ahora se sentía como ceguera voluntaria, como si le hubiera entregado las herramientas de mi propia destrucción. Entré esa noche después de que Javier se durmiera. La pantalla del portátil brillando en la oscuridad de nuestro dormitorio, y empecé a revisar los cargos de los últimos 6 meses. Él estaba de espaldas a mi lado, roncando suavemente, completamente inconsciente de que su esposa estaba construyendo un caso en su contra en la oscuridad. La intimidad de ese momento, yacer a su lado mientras exponía su traición, era surrealista. Lo que encontré me provocó náuseas. Tuve que taparme la boca con la mano para no hacer un ruido que lo despertara. Cargos regulares en hoteles de lujo del centro, el Ritz, el Palace, lugares que costaban 600 euros la noche. Múltiples cargos, repartidos a lo largo de meses, a veces 2 veces por semana. Hice clic en cada cargo, con el estómago revuelto. 14 de febrero, día de San Valentín. Un cargo en el Ritz de 847 euros. Esa noche, Javier me había dicho que tenía que trabajar hasta tarde. Yo había preparado su cena favorita, estofado de ternera con verduras, y se había quedado en el horno manteniéndose caliente hasta que finalmente me di por vencida a las 10 y me fui a la cama. Él había llegado después de medianoche, alegando una emergencia de un cliente. Yo había estado decepcionada, pero comprensiva. Ahora sabía que había estado en un hotel de lujo con ella, en San Valentín. Los cargos continuaban. Joyas de una boutique en la calle Serrano, compras por un total de miles de euros que yo nunca había visto ni recibido. Y se sumen los importes. 2. 400 euros en marzo. 3. 100 en abril. ¿Qué tipo de joya costaba tanto? La pieza más cara que Javier me había comprado era mi anillo de compromiso. Y eso había sido hace 15 años por 5. 0 euros. Lencería de una tienda de lujo del barrio de Salamanca. Múltiples compras, cada una de varios cientos de euros. Yo nunca había comprado allí. Lo máximo que había gastado en lencería eran quizás 50 euros en el Corte Inglés. Flores entregadas varias veces de una floristería cara, del tipo que hacía arreglos elaborados con flores exóticas. Me encantaban las flores, pero Javier no me había comprado ninguna en años. Yo compraba las mías en el mercado. Cada cargo era otro cuchillo en el corazón. Pero no lloré. No podía permitirme llorar y arriesgarme a despertarlo. En su lugar, hice capturas de pantalla de todo.
Creé una carpeta en una unidad en la nube que Javier no conocía. La titulé Documentos Fiscales 2023, para que si de alguna manera la encontraba, no mirara dos veces. Guardé cada imagen, organizándolas por fecha y categoría. Hoteles, joyas, lencería, flores, restaurantes. La cantidad de dinero que había gastado era asombrosa. Decenas de miles de euros en 6 meses. Hice un cálculo mental rápido, mi cerebro de maestra calculando automáticamente. Al menos 40. 100 euros, quizá más. Mientras me decía que no podíamos permitirnos unas vacaciones. Mientras me veía recortar cupones y elegir el vino más barato en el supermercado. Mientras yo había estado posponiendo la compra de ropa nueva para el trabajo porque intentaba ser frugal. La rabia que se acumuló en mi pecho era fría y limpia, como agua helada en mis venas. Expulsó el dolor, la traición, la humillación. La rabia era mejor. La rabia era combustible. Podía usar la rabia. La aplicación de seguimiento fue más difícil. Javier era cuidadoso con su teléfono. Nunca lo dejaba desatendido. Se lo llevaba al baño, a la cocina, incluso solo para ir al garaje a sacar la basura. Era como una extensión de su cuerpo, siempre al alcance. Pero todo el mundo comete errores. Todo el mundo se descuida en algún momento. Un domingo por la mañana, a principios de abril, estaba en la ducha y su teléfono se estaba cargando en su mesita de noche. La puerta del baño estaba cerrada, el agua corriendo. Esta era mi oportunidad, quizás mi única oportunidad. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono 2 veces. Mis palmas sudaban. Mi corazón martilleaba en mi pecho tan fuerte que estaba segura de que Javier lo oiría por encima de la ducha. Descargué la aplicación que Clara me había recomendado, una discreta que no aparecía en la lista de aplicaciones del teléfono. La instalación tardó 90 segundos que parecieron 90 horas. Podía oír el agua de la ducha, a Javier tarareando algo desafinado. Probablemente esa molesta sintonía de anuncio que había estado cantando toda la semana. En cualquier segundo podría cerrar el agua, salir, pillarme. ¿Qué diría? ¿Qué posible explicación podría dar? La aplicación terminó de instalarse con un suave sonido que silencié rápidamente. Coloqué el teléfono exactamente donde había estado, asegurándome de que el cable de carga estuviera en el mismo ángulo, que la pantalla estuviera orientada en la misma dirección. Luego prácticamente salí corriendo de la habitación, con el corazón palpitante, la adrenalina haciendo temblar mis manos. Llegué a la cocina antes de que él saliera. Me serví café con manos temblorosas, derramando un poco en la encimera. Lo estaba limpiando cuando Javier bajó 15 minutos después, fresco y sonriente, con el pelo húmedo de la ducha. Llevaba el jersey azul que le había comprado por Navidad y parecía tan normal, tan mi marido, que por un momento me sentí mareada por la disonancia cognitiva. «Buenos días, guapa», dijo, besándome en la mejilla. Sus labios estaban cálidos. Su aftershave era agradable. «¿Qué haces hoy?» «Poca cosa», dije, forzando una sonrisa, forzando mi voz a sonar normal aunque mi corazón todavía estaba acelerado. «Quizá la compra, la colada, lo de siempre». «Suena bien». Se sirvió su propio café, completamente relajado, completamente inconsciente. «Tengo que pasarme por la oficina un par de horas. Unos informes que terminar». Domingo. Iba a la oficina un domingo. Hace 6 meses, lo habría creído sin dudarlo. Ahora me preguntaba si realmente iba a la oficina o a verla a ella. Alve. ¿Verónica? ¿Victoria? ¿Vanessa? Ni siquiera sabía su nombre, esta mujer que me estaba robando la vida. «Vale», dije. «Te veo luego». Me besó de nuevo y se fue. La función había comenzado, y yo estaba interpretando mi papel a la perfección. El primer mensaje llegó esa tarde. Estaba en un centro comercial, empujando sin pensar un carro por la sección de hogar, intentando fingir que mi vida era normal, cuando mi teléfono vibró. Una notificación de la aplicación de seguimiento. Mi corazón se detuvo.
Miré a mi alrededor, de repente paranoica de que alguien pudiera ver mi pantalla, pudiera ver lo que estaba haciendo. Pero el pasillo estaba vacío, excepto por una anciana comparando cojines. Abrí la aplicación con manos temblorosas. Un mensaje de un número guardado en el teléfono de Javier como Tomás C. Pero el mensaje no era nada que un socio de negocios enviaría. Ya te echo de menos. La noche de ayer fue increíble. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? La visión se me nubló. El pasillo del centro comercial entraba y salía de foco. Me agarré al manillar del carro para estabilizarme, mis nudillos blancos, el metal frío y duro bajo mis palmas. Anoche fue sábado. Javier había dicho que iba a tomar algo con unos compañeros. Unos chicos de la oficina, para hacer contactos, en casa a las 11. Había llegado a las 11:30, me besó en la frente donde yo estaba sentada corrigiendo trabajos y se fue directo a la cama. Una anciana apareció a mi lado. ¿Estás bien, hija? Pareces pálida. Sí, me oí decir con una voz que no se parecía en nada a la mía. Estoy bien, gracias. Acabo de acordarme de algo que olvidé. Abandoné el carro en medio del pasillo, con artículos al azar que no recordaba haber metido, detergente y papel de cocina y marcos de fotos. Salí a mi coche en piloto automático, mi cuerpo moviéndose mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de leer. Me senté en el aparcamiento mientras el sol de primavera golpeaba el parabrisas y leí el mensaje una y otra vez. Ya te echo de menos. La noche de ayer fue increíble. Increíble. Su noche juntos había sido increíble. Mientras yo había estado sentada en casa corrigiendo trabajos sobre tablas de multiplicar y comprensión lectora, mi marido había tenido una noche increíble con otra mujer. La respuesta desde el teléfono de Javier llegó 10 minutos después. La vi aparecer en tiempo real, el indicador de escritura mostrándome que estaba componiendo un mensaje, luego las palabras apareciendo. Mañana por la noche. Mismo sitio. No puedo esperar a tenerte para mí solo. La intimidad casual de aquello era peor que la rabia o la pasión. Esto era cómodo, familiar. Tenían un mismo sitio. Tenían rutinas. Esto no era una nueva aventura, un momento de debilidad del que se había arrepentido. Esto era una relación. ¿Cuánto tiempo llevaba esto en marcha? Me senté en ese aparcamiento durante más de una hora, viendo la aplicación de seguimiento, viendo llegar más mensajes. Estaban planeando reunirse mañana por la noche en el Palace. Habitación 1247. Su habitación habitual. Su habitación habitual. Tenían una habitación habitual. El hotel guardaba sus preferencias. Los conocía el personal por su nombre. Sonreían y asentían cuando el señor García y su amante se registraban fingiendo que ella era la señora García. Finalmente, arranqué el coche y conduje a casa. No recordaba el trayecto. Mi cuerpo lo hizo automáticamente, mientras mi mente repasaba cada momento de los últimos 6 meses, recontextualizando cada recuerdo a través de esta nueva lente de traición. Durante las siguientes 3 semanas, vi a mi marido vivir una doble vida a través de su teléfono. El nombre real de la mujer era Verónica Sánchez, y trabajaba en marketing en una empresa del centro. Se habían conocido en una conferencia de negocios hacía 8 meses en Marbella. 8 meses. Mientras yo empezaba mi año escolar, decoraba nuestra casa para el otoño, planeaba nuestra cena de aniversario. Javier se estaba enamorando de otra persona. Los mensajes eran constantes, docenas cada día. Buenos días, guapa. Pensando en ti. No puedo concentrarme en el trabajo sabiendo que te veré esta noche. La noche de ayer fue increíble. Eres increíble. Nunca me había sentido así antes. Cada mensaje era una herida nueva, pero no podía dejar de leerlos. Era compulsivo, esta necesidad de saber exactamente cuán profunda era la traición. Tenían apodos el uno para el otro. Él la llamaba V. Ella lo llamaba Javi. Lindo. Íntimo. Me daban ganas de vomitar. Se enviaban fotos, aunque gracias a Dios no llegó nada explícito mientras yo estaba en clase. Principalmente selfies,
ella sonriendo a la cámara, él mirándola con una expresión que reconocí. La misma forma en que solía mirarme a mí, hace 15 años, cuando éramos nuevos y emocionantes. Planeaban su futuro juntos. Las vacaciones en las Maldivas se suponía que serían su gran escapada romántica. Una semana en un resort que costaba más que mi salario anual. Después de eso, Javier planeaba pedirme el divorcio. Había estado preparando el terreno, le dijo a Verónica, asegurándose de que sus activos estuvieran protegidos, consultando con abogados a escondidas. Solo necesito superar este verano, decía uno de sus mensajes. Luego se lo diré. He estado moviendo dinero con cuidado. No podrá tocar la mayor parte. He aprendido de los errores de amigos a los que desplumaron en los divorcios. Estoy siendo inteligente con esto. Mi marido estaba consultando abogados de divorcio y ocultando bienes gananciales mientras dormía a mi lado cada noche, mientras me decía que me quería, mientras planeaba nuestra fiesta de aniversario. Cada mensaje era otra grieta en los cimientos de mi mundo. Pero no me derrumbé. Hice capturas de pantalla, documenté. Construí mi caso con la precisión de un fiscal construyendo una acusación. Y se lo reenvié todo a Clara, que estaba construyendo una estrategia legal que aseguraría que los planes de Javier para joderme se volvieran espectacularmente en su contra. Clara y yo nos reuníamos semanalmente en esa misma cafetería de Malasaña y le enseñaba todo. Estaba impresionada con las pruebas, su mente legal catalogando cada pieza de munición. Esto es bueno, Sophie, realmente bueno. Está admitiendo por escrito que oculta activos. Eso lo va a destruir en el juzgado. Pero ella quería más. Tenemos que pillarlos juntos, dijo. Fotos de ellos en uno de esos hoteles. Eso es irrefutable. Al principio me resistí. La idea de seguir a Javier, de verlo realmente con ella, me daba ganas de vomitar. No puedo. Clara, no puedo ver eso. Puedes, dijo firmemente, agarrando mi mano sobre la mesa. Eres más fuerte de lo que crees, y necesitas esto, no solo para el divorcio, sino para ti misma. Ahora mismo, todavía hay una parte de ti que quiere creer que no es tan malo como parece, que quizá los mensajes son solo palabras, que no te está traicionando de verdad. Necesitas verlo para matar esa esperanza, porque la esperanza es lo que te mantiene atrapada. Tenía razón, aunque lo odiara. Todavía había una parte de mí aferrándose a la posibilidad de que todo fuera un malentendido, que hubiera una explicación que diera sentido a todo. Necesitaba ver con mis propios ojos que mi matrimonio estaba realmente muerto, así que empecé a seguir su ubicación en las noches que decía trabajar hasta tarde, siguiendo el puntito en mi teléfono mientras se movía de su oficina al Ritz, al Palace, viéndolo permanecer inmóvil durante horas, imaginando lo que estaban haciendo en esas habitaciones mientras yo estaba sentada en casa, esperándolo como una tonta. Un jueves lluvioso a finales de abril, conduje hasta el centro y aparqué al otro lado de la calle del Ritz. Me senté allí durante 3 horas, con la lluvia tamborileando en mi parabrisas, mi aliento empañando el cristal, la cámara con el teleobjetivo que Clara me había prestado pesando en mi regazo. Esperando. Las vidas de otras personas continuaban a mi alrededor. Taxis salpicando charcos. Ejecutivos corriendo bajo los paraguas. Turistas haciéndose selfies a pesar de la lluvia. La ciudad avanzando mientras yo estaba sentada, congelada, esperando presenciar la muerte de mi matrimonio. Entonces salieron juntos. 7:30 de la tarde. El portero les sostuvo un paraguas, sonriendo como si fueran huéspedes valiosos. Y probablemente lo eran. ¿Cuántas veces habían hecho esto? ¿Cuánto dinero había gastado Javier aquí, dando generosas propinas para que el personal los recordara con cariño? Javier llevaba el traje que le había ayudado a elegir las navidades pasadas, azul marino con sutiles rayas diplomáticas. Recordé ir juntos a una sastrería de la calle Serrano, él probándose media docena de trajes mientras yo estaba sentada en la zona de espera, dando opiniones. Nos habíamos reído de algo, no recordaba de qué.
Había parecido un buen día, una pareja casada haciendo cosas mundanas juntos. Ahora llevaba ese traje para ella, y ella. Verónica era guapa de una manera natural que me hizo inmediatamente consciente de cada defecto en mi propia apariencia. Alta y elegante con un vestido negro que probablemente costaba más que mi sueldo mensual, el pelo en un bob liso, moviéndose con la confianza de una mujer que nunca había dudado de su propio valor. Era más joven que yo, quizás 30 y pocos, con ese aspecto profesional pulido que viene de salones caros y entrenadores personales. Se veían bien juntos. Esa era la peor parte. Parecían pertenecerse el uno al otro, como un conjunto a juego. Javier sostenía un paraguas sobre su cabeza, su mano en la parte baja de su espalda, el mismo gesto que solía usar conmigo antes de que la cómoda familiaridad hubiera erosionado esas pequeñas intimidades. Ella dijo algo y él se rió, echando la cabeza hacia atrás, una alegría genuina en su rostro. ¿Cuándo fue la última vez que le hice reír así? ¿Cuándo fue la última vez que me miró con esa expresión de deleite? Se besaron en la acera, y yo tomé fotos con el teleobjetivo, mis manos sorprendentemente firmes a pesar de las lágrimas que corrían por mi cara. Pruebas. La pistola humeante. Los capturé en un abrazo, su mano ahuecando su cara, sus brazos alrededor de su cuello. Los capturé separándose, sonriéndose. Lo capturé llamando un taxi para ella, besándola una vez más antes de que entrara. Lo capturé viendo el taxi alejarse, con esa sonrisa todavía en su cara. Luego sacó su teléfono, escribió algo, y mi teléfono vibró en el portavasos a mi lado. Un mensaje de Javier. Trabajando hasta tarde esta noche, nena. No me esperes despierta. Te quiero. Me reí. Un sonido sin humor. Te quiero. Acababa de besar a otra mujer y me enviaba un mensaje diciendo, te quiero, en el mismo aliento. La audacia era impresionante, pero también la muerte final de la esperanza. Cualquier parte de mí que se había aferrado a la posibilidad de un malentendido murió en ese momento. El cambio de la tristeza a la rabia fue instantáneo y absoluto. Ahora tenía pruebas visuales. Tenía pruebas que no podían explicarse, y las iba a usar para reducir su vida a cenizas. Conduje a casa bajo la lluvia, respetando el límite de velocidad, señalizando en cada giro, mis manos firmes en el volante. Javier no llegaría a casa hasta dentro de 2 horas, al menos. Me había dicho que no lo esperara. Tenía tiempo. Entré en nuestra casa, en la vida que habíamos construido, y no sentí más que un cálculo frío. Me serví una copa de vino de la botella que habíamos abierto el fin de semana pasado. Me senté en la mesa del comedor y abrí mi portátil. Era hora de planificar el final del juego. Clara ya había preparado los papeles del divorcio, listos para ser presentados en el momento en que yo diera la orden. Había consultado con un contable forense especializado en activos ocultos, un hombre llamado Roberto que cobraba 400 euros la hora y tenía la reputación de un sabueso. Ya había comenzado el trabajo preliminar basándose en los documentos financieros que yo había proporcionado, encontrando discrepancias que sugerían que Javier había estado ocultando dinero durante meses. Teníamos documentación de los gastos de Javier, su aventura, sus mentiras. Teníamos sus mensajes de texto, admitiendo que ocultaba activos. Teníamos fotografías de él y Verónica. En España, el adulterio no afecta legalmente a la división de los bienes gananciales, pero sí que afecta a la opinión pública. Y yo quería más que una victoria legal. Quería que sintiera la humillación, la traición, la destrucción completa de todo lo que él creía seguro. Quería que todos los que nos conocían supieran lo que había hecho. Podrías pensar que eso me hace vengativa. Tendrías razón. Pero esto es lo que aprendí. Cuando alguien intenta hacerte luz de gas para que pienses que estás loca, cuando te roban de vuestras finanzas compartidas para financiar su traición, cuando planean dejarte pero quieren controlar los tiempos y la narrativa para poder joderte económicamente, pierden el derecho a un final tranquilo y digno. Ya han declarado la guerra. Tú solo estás finalmente contraatacando.
La parte más difícil fue fingir que nada había cambiado. Durante los siguientes 2 meses, interpreté el papel de esposa amante con una dedicación digna de un premio de la academia. Sonreía cuando Javier llegaba a casa, a veces todavía imaginando el sabor de ella en sus labios cuando me besaba. Cocinaba sus platos favoritos, estofado y pollo, y la lasaña que siempre pedía. Le preguntaba por su día y escuchaba sus mentiras con una expresión interesada, asintiendo en los momentos adecuados, haciendo preguntas de seguimiento. Hicimos el amor, y fingí sentir algo más que asco. Cerraba los ojos y pensaba en la venganza, en el momento en que lo revelaría todo. Esa fantasía era más excitante que cualquier cosa que Javier le hiciera a mi cuerpo. A veces imaginaba la expresión de su cara cuando se diera cuenta de que lo sabía todo. Esa imagen podía llevarme al clímax cuando su tacto ya no podía. Discutí planes de verano, sugiriendo actividades locales ya que no íbamos a viajar. Quizá podríamos alquilar una casa rural en la sierra un fin de semana largo. Sugerí una noche durante la cena. Nada caro, solo nosotros, lejos de la ciudad. Suena bien, dijo Javier, y parecía decirlo en serio. Vamos a mirarlo. Ambos sabíamos que nunca sucedería. Él estaría en las Maldivas con Verónica. Yo estaría planeando mi próximo movimiento. Pero interpretamos nuestros papeles. Incluso le ayudé a comprar una maleta nueva, sabiendo exactamente qué viaje planeaba hacer. Fuimos a una tienda de maletas en el centro, y le ayudé a elegir una elegante maleta de mano negra con ruedas giratorias. Esta es bonita, dije, pasando mi mano por el exterior liso. Ligera pero resistente. Perfecta, dijo sonriéndome con lo que parecía un afecto genuino. Gracias por ayudarme a elegir. Por supuesto, dije. ¿Para qué están las esposas? El coste psicológico fue inmenso. Empecé a tener ataques de pánico en mi coche, parando en la M30 para respirar en una bolsa de papel, con el corazón acelerado, mi visión en túnel. Perdí 7 kilos porque la comida sabía a cartón. Todo lo que comía se convertía en cenizas en mi boca. La ropa me quedaba holgada. Mis alumnos lo notaron. «Profe Sofía, ¿estás bien?», preguntó uno de mis alumnos de tercero una tarde. Tommy Sánchez, un niño dulce con una sonrisa desdentada y una tendencia a preocuparse por todos. Su cara de 8 años estaba arrugada por una preocupación que me dolió en el corazón. «Estoy perfectamente, cariño», le dije, forzando una sonrisa. Solo pensando en las vacaciones de verano. La mentira salía tan fácilmente ahora. Me estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien más dura, y no estaba segura de si me gustaba. Pero la necesitaba para sobrevivir a esto. La antigua Sofía, la confiada que creía en las promesas y en el para siempre, era demasiado blanda para lo que se avecinaba. Se habría desmoronado. Esta nueva Sofía, fría y calculadora, estaba hecha para la guerra. Hubo una vez que casi todo se tuerce. Fue un sábado por la mañana en junio, inusualmente caluroso, el tipo de día en que la humedad de Madrid hace que el aire parezca sopa. Javier estaba en casa, trabajando en su despacho mientras yo hacía la colada, doblando sus camisas con precisión mecánica, pensando en cómo pronto solo doblaría mi propia ropa. Su teléfono se estaba cargando en la cocina, y una notificación iluminó la pantalla. Un mensaje de Verónica. No pude evitarlo. Aunque tenía la aplicación de seguimiento, aunque podía leer todos sus mensajes de forma remota, había algo irresistible en verlos aparecer en tiempo real, en su teléfono real. Lo cogí para leerlo, olvidando por un segundo crucial, el smartwatch en su muñeca en el despacho. El reloj de Javier estaba sincronizado con su teléfono. Cada vez que alguien cogía su teléfono, vibraba, alertándolo. Una función que yo misma había configurado hacía años cuando él no paraba de perder el teléfono en casa. La notificación era bastante inocente. «¿Qué ganas de verte esta noche? ¿Cena a las 7?» Pero oí su silla raspar en el despacho. Pasos en el pasillo, moviéndose rápido. Mi corazón se detuvo.
La adrenalina inundó mi sistema. Dejé el teléfono y cogí un paño de cocina. Me volví hacia el fregadero como si hubiera estado lavando platos. El agua y el jabón corriendo. Mis manos bajo el chorro. El corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar. Javier apareció en el umbral. Su expresión neutra, pero sus ojos afilados. ¿Necesitabas mi teléfono para algo? No, dije, manteniendo mi propia voz ligera, felicitándome por lo firme que sonaba. No paraba de sonar y iba a silenciarlo por ti, pero no sabía tu contraseña. Mentira. Sabía su contraseña. Era mi cumpleaños combinado con nuestro aniversario. La combinación más obvia del mundo para un consultor financiero que debería haber sido más listo. Pero él no sabía que yo lo sabía. Se relajó ligeramente. Sus hombros cayeron. Sonrió esa cálida sonrisa que había amado durante 15 años. Qué amable por tu parte. Pero lo necesito para el trabajo. Podría ser un cliente importante. Cogió su teléfono, miró la pantalla, y su expresión no cambió en absoluto mientras leía el mensaje de Verónica justo delante de mí. Luego volvió a su despacho, escribiendo una respuesta que yo leería más tarde en la aplicación de seguimiento. ¿Qué ganas? Te veo a las 7. Ponte ese vestido azul que me encanta. Me quedé en el fregadero, agarrando la encimera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mi corazón martilleando tan violentamente que pensé que podría desmayarme. Eso estuvo demasiado cerca. Después de eso, fui más cuidadosa, resistiendo la tentación de mirar su teléfono, de enfrentarlo, de salir del personaje. La trampa estaba casi lista. Solo tenía que asegurarme de no activarla demasiado pronto. La oportunidad para la venganza perfecta se presentó en forma de nuestro aniversario. 15 años de matrimonio, celebrados cada junio con una cena y recuerdos. Este año sugerí algo diferente. Una fiesta, le dije a Javier una noche a finales de mayo, mientras cenábamos en casa. Salmón y espárragos, su comida saludable favorita. Vamos a dar una gran fiesta. Invitar a todo el mundo. Nuestros amigos, tus colegas, mis compañeros profesores. Alquilar un reservado en un buen restaurante u hotel. Hacerlo especial. Observé su cara con atención mientras hacía la sugerencia. Parecía sorprendido pero complacido, probablemente aliviado de que no estuviera sospechando de nuestra falta de planes de viaje. Es una gran idea, dijo, tomando un sorbo de vino. 15 años es un hito. Deberíamos celebrarlo. Exacto, dije, sonriéndole al otro lado de la mesa. Hemos pasado por tanto juntos. Nos merecemos una celebración de verdad. Si notó la ironía en mis palabras, no lo demostró. En su lugar, levantó su copa de vino en un brindis. Por 15 años. Choqué mi copa contra la suya. Por 15 años, repetí. Y por los nuevos comienzos. Bebimos, y él no tenía ni idea de lo que se avecinaba, ni idea de que ese nuevo comienzo significaba el principio de su humillación pública. El principio del fin de todo lo que había construido sobre mentiras. Empecé a planificar de inmediato, pero no de la manera en que una persona normal planea una fiesta de aniversario. Cada detalle tenía un propósito, un valor estratégico en la guerra que estaba librando. El lugar era el comedor privado del Hotel Palace, uno de los hoteles donde Javier había llevado a Verónica. Cuando llamé para reservarlo, la coordinadora de eventos fue muy amable. Ah, sí, el señor García. Lo conocemos bien. Es uno de nuestros clientes habituales. Me imagino que sí. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada. Los socios de Javier, incluido Miguel Torres, su jefe y el socio director de la firma. Los colegas de Javier, toda la gente con la que trabajaba a diario. Nuestros amigos, las parejas que conocíamos desde hacía años, que habían estado en nuestra casa para innumerables cenas, mis compañeros profesores, mi director, gente de mi mundo que me respetaba, mis padres, que habían volado desde Canarias,
sus padres, que habían conducido desde Asturias, 60 personas que pensaban que venían a celebrar nuestro matrimonio. Contraté a un fotógrafo, un profesional que capturaría cada momento. Monté una pequeña zona de escenario con un micrófono para los brindis, asegurándome de que el sistema de audio fuera de primera calidad. Creé una presentación de diapositivas con fotos de nuestros 15 años juntos, con música de fondo, canciones sentimentales sobre el amor y el compromiso. Encontré fotos de nuestra boda, jóvenes y esperanzados, vacaciones en las que sonreíamos a la cámara, fiestas con la familia, una vida que parecía perfecta desde fuera. Todo parecía perfecto. Todo el mundo recordaría esta fiesta por el resto de sus vidas. Simplemente no de la manera que Javier esperaba. Javier no se enteraba de nada. En la semana anterior a la fiesta, estaba casi eufórico, su humor mejor de lo que había estado en meses. Probablemente porque su viaje a las Maldivas con Verónica estaba programado para 2 días después de nuestro aniversario. Había logrado alinear su traición y su celebración en 48 horas. La audacia era impresionante. Pero, de nuevo, Javier siempre había sido bueno compartimentando. Era una de sus habilidades como consultor financiero, siempre decía: mantén separadas las diferentes partes de tu vida. No dejes que las emociones nublen el juicio. Pasé esos últimos días en un extraño estado de calma. Los ataques de pánico cesaron. El llanto cesó. Me sentía clara, concentrada, como un cirujano preparándose para una operación crítica. Clara seguía llamándome, preocupada de que me viniera abajo antes de la gran revelación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó el día antes de la fiesta, reuniéndose conmigo para un último café. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Todo el mundo lo sabrá. Su reputación quedará destruida. Tu matrimonio habrá terminado de forma muy pública. Lo sé, dije, y lo sabía. No había pensado en otra cosa durante semanas, repasando cada escenario, cada posible resultado. De todos modos, iba a divorciarse de mí, Clara. Solo que iba a hacerlo según sus plazos, después de ocultar activos, después de asegurarse de que yo obtuviera lo menos posible. Iba a controlar la narrativa, a hacerse la víctima de alguna manera. Probablemente diría que nos distanciamos, que fue mutuo, manteniendo a Verónica en secreto hasta que hubiera pasado un tiempo respetuoso. Luego la presentaría a todos como su nuevo amor, y todos estarían felices por él. Removí mi café, viendo cómo la crema se arremolinaba en el líquido oscuro. Él no va a controlar esto. No va a destruirme silenciosamente mientras protege su imagen. Si nuestro matrimonio se acaba en mis términos, con todo el mundo sabiendo exactamente quién es él. Clara asintió lentamente. Vale, solo me aseguro de que estés segura. Nunca he estado más segura de nada. Aseguré mis finanzas esa última semana, siguiendo las detalladas instrucciones de Clara. Moví la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta a mi nombre en otro banco. Cambié mi domiciliación de la nómina de profesora a la nueva cuenta. Protegí mi plan de pensiones, asegurándome de que Javier no pudiera tocarlo. El contable forense, Roberto, había encontrado cuentas ocultas que Javier había abierto, canalizando lentamente dinero fuera de nuestras finanzas conjuntas. No podía acceder a esas cuentas, pero podía asegurarme de que un juez supiera de ellas. Reuní cada pieza de evidencia en una carpeta que llevaría conmigo a la fiesta. Copias impresas de los extractos de tarjeta de crédito más condenatorios, las fotografías de Javier y Verónica besándose fuera del Ritz, impresiones de mensajes de texto, cuidadosamente seleccionados para un impacto máximo, los billetes de avión a las Maldivas, todo organizado, etiquetado, listo para presentar. Incluso escribí mi discurso. Lo practiqué frente al espejo del baño hasta que cada palabra fue perfecta. Ajusté mi ritmo, mi tono, mis pausas para dar efecto. Esto era una actuación, y necesitaba ser impecable. La noche antes de la fiesta, Javier y yo nos acostamos temprano.
Me rodeó con sus brazos, y yo le dejé, yaciendo rígida en su abrazo. Mañana por la noche, murmuró en mi pelo, su aliento cálido contra mi cuello. Gran celebración. Soy afortunado de tenerte, Sophie. 15 años con la mujer más increíble. No te digo lo suficiente cuánto te quiero. No dije nada. Solo dejé que me abrazara. Pensé en Verónica en sus brazos en el Palace, en el Ritz, en todas esas habitaciones de hotel donde probablemente le había dicho cosas similares a ella. Las palabras no tenían sentido. Mañana, las acciones hablarían. La última vez que le dejaría tocarme. Jamás. La mañana de la fiesta fue un día perfecto de verano en Madrid, soleado y con 25 grados, una ligera brisa. El tipo de día que una vez habría considerado un buen augurio. Pasé el día en la peluquería, arreglándome el pelo y maquillándome, eligiendo un vestido rojo que abrazaba mis curvas y me hacía sentir poderosa. Cuando me miré en el espejo, vi a una extraña, alguien fuerte, alguien que había dejado de ser una víctima, alguien lista para la batalla. ¿Gran evento esta noche?, preguntó mi estilista, aplicando el pintalabios con precisión experta. Fiesta de aniversario, dije. 15 años. Enhorabuena. ¡Qué maravilla! Gracias, dije, encontrando mis propios ojos en el espejo. Va a ser inolvidable. La fiesta comenzó a las 7 de la tarde en el comedor privado del Palace. Llegué temprano para asegurarme de que todo estuviera perfecto, dejando a Javier en casa para que se preparara. La sala era preciosa, decorada en plata y blanco, con arreglos florales frescos en cada mesa, cortesía de la floristería cara de la que Javier había estado comprando flores durante meses. La había contratado deliberadamente. La ironía me complacía. La presentación de diapositivas se reproducía en una gran pantalla en la parte delantera de la sala. Fotos rotando a través de nuestros 15 años. El día de nuestra boda. Ambos tan jóvenes. Nuestra luna de miel en Hawái. Cumpleaños, fiestas y vacaciones. Una vida que parecía perfecta desde fuera. El fotógrafo que había contratado estaba montando su equipo, y le confirmé que grabaría todo, especialmente cualquier cosa que sucediera en el escenario. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Amigos felicitándonos, entregándonos regalos y tarjetas, comentando lo bonito que estaba todo. Mis padres me abrazaron, mi madre ya un poco llorosa. 15 años, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. Los padres de Javier eran más reservados, pero amables, su padre estrechando la mano de Javier con firmeza. Buen trabajo, hijo. No todo el mundo llega tan lejos hoy en día. La sala se llenó del sonido de conversaciones y risas. La presentación de diapositivas se reproducía en bucle. Los camareros circulaban con aperitivos y champán. Todos sonreían, bebían, celebraban el amor y el compromiso. Javier se movía por la sala como el hombre encantador que era, estrechando manos, haciendo bromas, con su brazo alrededor de mi cintura cuando estábamos juntos, interpretando al marido devoto para una última actuación. Clara llegó elegantemente tarde, con un impresionante vestido de cóctel negro, su expresión neutra, pero sus ojos encontrándose con los míos con comprensión. Se había ofrecido a quedarse cerca de las salidas, por si Javier intentaba huir cuando yo empezara a hablar. No creía que lo hiciera. El orgullo de Javier no le permitiría huir delante de sus colegas y clientes. Se quedaría allí y lo aguantaría, y eso lo haría mucho peor para él. A las 8 en punto, me excusé de una conversación con algunas de mis compañeras profesoras y subí al pequeño escenario. La sala se fue calmando gradualmente, la gente dándose cuenta, dirigiendo su atención al frente. Alguien silbó. Alguien más gritó. ¡Discurso! Javier me miró desde su conversación con Miguel Torres, su jefe, y sonrió. Esa sonrisa cálida y familiar, esperando un dulce brindis sobre nuestros años juntos, sobre el amor y el compromiso y envejecer juntos. Su sonrisa era tan genuina que casi me hizo dudar. Casi. Levanté mi copa de champán, y la sala se quedó en completo silencio.
60 personas mirándome con expresiones cálidas y expectantes. Respiré hondo, sintiéndome sorprendentemente tranquila. Era el momento en que todo cambiaba. Gracias a todos por venir, empecé, mi voz clara y firme, proyectándose por la sala como cuando doy clase a un aula de niños revoltosos de 8 años. Significa mucho celebrar este hito con la gente que queremos. Asentimientos, sonrisas. Alguien levantó su copa. 15 años es mucho tiempo, continué. Suficiente tiempo para construir una vida, crear tradiciones, desarrollar confianza. Hice una pausa, dejando que esas palabras calaran. Suficiente tiempo para pensar que conoces a alguien completamente, para creer en las promesas hechas en un altar, para asumir que la persona que duerme a tu lado cada noche es quien dice ser. La energía de la sala cambió ligeramente, algunas personas sintiendo algo extraño en mi tono. Unos pocos intercambiaron miradas. La sonrisa de Javier vaciló, la confusión cruzó su rostro. Pero, ¿qué pasa?, dije, mi voz ganando fuerza. Cuando todo lo que creías era una mentira. Silencio absoluto ahora. Se podría haber oído caer un alfiler. Saqué la carpeta de mi bolso de mano y dejé mi copa de champán en el atril a mi lado. ¿Qué pasa cuando el hombre que dijo que no podíamos permitirnos unas vacaciones este año, en realidad compró billetes a las Maldivas? Sostuve las tarjetas de embarque en alto, lo suficiente para que las primeras filas las vieran. Pero no con su mujer. Murmullos de asombro recorrieron la sala. El rostro de Javier se puso blanco como el papel. Lo vi empezar a levantarse, pero Clara apareció de repente, con una mano en su hombro, presionándolo de nuevo en su silla. Su expresión era agradable pero firme. «Quédate». «¿Qué pasa?», continué, mi voz cortando los murmullos de sorpresa. Cuando el hombre que dijo que el negocio iba lento en realidad gastó decenas de miles de euros en hoteles de lujo, en joyas y regalos, pero no para la mujer que lleva su anillo. Saqué los extractos de la tarjeta de crédito, los sostuve en alto, los números visibles, más jadeos. Algunas personas se pusieron de pie, intentando ver mejor. El jefe de Javier, Miguel, miraba a Javier con una expresión de horror creciente. «El Ritz», leí de los extractos, mi voz firme. «El Palace, donde estamos ahora mismo, de hecho. Joyas de boutiques en la calle Serrano, por un total de más de 8.000 euros. Lencería, flores, cenas románticas en los mejores restaurantes de Madrid. Qué mujer con suerte, ¿verdad?». Murmullos de acuerdo que se convirtieron en murmullos de shock a medida que la gente entendía. «Excepto que esa mujer no era yo», dije. Mientras yo recortaba cupones y compraba el vino más barato, siendo frugal porque mi marido decía que el dinero escaseaba, él estaba gastando nuestro dinero en su amante. La palabra amante pareció golpear la sala como una fuerza física. Mi madre emitió un sonido como si la hubieran abofeteado. La mano de la madre de Javier voló a su boca. Cuando el hombre que prometió amar y cuidar ha estado planeando su salida durante meses, continué, sacando mi teléfono. Los mensajes de texto aparecieron en la pantalla detrás de mí a través del sistema audiovisual del lugar, ampliados lo suficiente para que todos los leyeran. Había preparado esto de antemano, sincronizando mi teléfono con la pantalla, solo esperando el momento adecuado para sorprenderte con los papeles del divorcio, después de ocultar tantos activos como sea posible. Los mensajes se desplazaban por la pantalla. Las palabras de Javier a Verónica, hablando de mover dinero, consultar abogados, planificar su estrategia de salida, hablando de mí como si fuera un obstáculo a gestionar en lugar de una esposa de 15 años. «No puedo esperar a empezar nuestra vida juntos», leí en voz alta. «Solo unas semanas más y seré libre. Finalmente tendré el valor de dejarla. Otros 2 meses y todo estará resuelto. Entonces podremos estar juntos abiertamente». Javier se levantó, su silla raspando tan fuerte que resonó. «Sofía», empezó, con la voz temblorosa.
Esto no es lo que piensas. Déjame que te lo explique. Lo miré y sonreí. No una sonrisa amable. No la sonrisa de la mujer que lo había amado durante 15 años. La sonrisa de alguien que lo había superado en cada movimiento. ¿Explicar qué, Javier? Pregunté. ¿Que no pasaste el día de San Valentín con ella en el Ritz mientras yo esperaba en casa con el estofado? ¿Que no me dijiste que no podíamos permitirnos unas vacaciones mientras planeabas un viaje a las Maldivas con ella? ¿Que no has estado mintiéndome a la cara cada día durante 8 meses? No tuvo respuesta. Su boca se abrió y se cerró en silencio. Saqué la última prueba, las fotografías que Clara me había ayudado a imprimir y montar en cartón pluma para un máximo impacto visual. Las imágenes de Javier y Verónica besándose fuera del Ritz estaban ampliadas a tamaño de póster, claras e innegables. Dijiste que no podíamos permitirnos unas vacaciones, Javier. Dije suavemente, pero el micrófono captó cada palabra. Supongo que simplemente no podías permitirte unas vacaciones conmigo. El momento de dejar caer el micro quedó suspendido en el aire. Por un instante, nadie se movió. Entonces, alguien al fondo de la sala empezó a aplaudir. Un aplauso lento y deliberado. La reconocí. Una de mis compañeras profesoras, Emma, que había pasado por un divorcio desagradable hacía 2 años. Luego se unió Clara, su aplauso atronador. Luego mis padres. Mi padre parecía que quería golpear a Javier, mi madre llorando pero aplaudiendo. Luego más gente, mis amigas profesoras, varios de los colegas de Javier, incluidas algunas mujeres de su oficina que lo miraban con asco. No todos. Algunas personas parecían sorprendidas, horrorizadas, paralizadas. Los padres de Javier estaban rígidos, el rostro de su madre descompuesto. Pero yo tenía a la mayoría. La sala estaba dividida, pero había ganado el tribunal de la opinión pública. Bajé del escenario, dejando la carpeta y las pruebas sobre la mesa para cualquiera que quisiera mirar más de cerca. La presentación de diapositivas seguía reproduciéndose detrás de mí, fotos de nuestra falsa vida perfecta como un contrapunto irónico a la verdad que acababa de revelar. Javier intentó acercarse a mí, pero Clara estaba allí, bloqueándolo físicamente, su voz de abogada saliendo a relucir. No lo hagas, ni se te ocurra. Tu abogado se pondrá en contacto. Sofía, por favor, dijo, intentando ver por encima de Clara. Tenemos que hablar de esto en privado. Esto es entre nosotros. No hay un nosotros, dije. No ha habido un nosotros en 8 meses. Ahora todo el mundo sabe lo que yo he sabido durante semanas. ¿Qué se siente, Javier? ¿Qué se siente al tener tus secretos expuestos? ¿Al que todo el mundo te mire y vea exactamente quién eres? Su rostro era una máscara de conmoción y humillación. A nuestro alrededor, la fiesta se había disuelto en el caos. Algunas personas se iban, recogiendo apresuradamente sus cosas. Otras se agrupaban en corrillos, susurrando. El jefe de Javier estaba teniendo lo que parecía una conversación muy intensa con él, su expresión furiosa. Había clientes allí, gente que confiaba en Javier con su dinero, ahora enterándose de que era un mentiroso y un tramposo. Las consecuencias profesionales ya estaban comenzando. Nos vamos, dijo Clara, su mano en mi brazo. Ahora mismo. Salimos juntas, la mano de Clara firme en mi codo, guiándome a través de la multitud. La gente se apartaba para dejarnos pasar. Algunos me tocaban el hombro al pasar, murmurando apoyo. Otros miraban fijamente. Que miren, que todos vean que no iba a ser la víctima silenciosa de la crueldad de otra persona. En el pasillo, lejos de las miradas y del caos que había creado, finalmente me permití sentirlo. El dolor, la rabia, el duelo, el triunfo, todo a la vez. Me arrolló como una ola y me derrumbé contra la pared. Clara me sostuvo, me mantuvo en pie. Lo hice, susurré, mi voz quebrándose. Realmente lo hice. Lo hiciste, dijo Clara, abrazándome mientras lloraba.
el rímel corriendo por mi cara, mi cuerpo temblando. Estuviste increíble, aterradora, pero increíble. Pero debajo de las lágrimas había algo sólido. Lo había hecho. Había recuperado mi poder. Me había negado a ser la víctima silenciosa. Me había subido a ese escenario y había dicho mi verdad, y había hecho que todos escucharan. La humillación a la que acababa de someter a Javier no borraba mi dolor, no curaba mi corazón roto, pero equilibraba la balanza, me daba control. Me permitía controlar la narrativa de cómo terminaba mi matrimonio. Y por ahora, eso era suficiente. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. A la mañana siguiente, todo nuestro círculo social sabía lo que había pasado. Las fotos que había tomado de Javier y Verónica en el Ritz empezaron a circular por grupos de amigos y redes profesionales. Alguien en la fiesta, nunca supe quién, había grabado todo mi discurso con su teléfono y lo había publicado en las redes sociales. Se hizo viral, no en el sentido masivo de Internet, sino dentro de los círculos profesionales de Madrid, compartido y recompartido con comentarios que iban desde el apoyo hasta la conmoción y la condena. ¿Viste lo que Sofía García le hizo a su marido en su fiesta de aniversario? Javier García engañó a su mujer y ella lo expuso delante de todo el mundo. Bien por ella. ¡Qué humillación! Debería haberlo manejado en privado. Las opiniones estaban divididas, pero la historia se extendió como la pólvora. La empresa de Javier convocó una reunión de emergencia el lunes por la mañana. Su jefe, Miguel Torres, que había estado en la fiesta y lo había presenciado todo, estaba furioso. La empresa tenía una estricta política de ética, y el comportamiento de Javier, las mentiras, la incorrección financiera, el hecho de que varios clientes hubieran estado en la fiesta y presenciado su exposición, todo ello repercutía negativamente en el negocio. No lo despidieron de inmediato, pero dejaron claro que su futuro allí era limitado. A Javier le quitaron sus cuentas más grandes, las lucrativas que había tardado años en construir. Lo pasaron por alto para el ascenso a socio que había estado esperando. Sus compañeros de oficina lo trataban de manera diferente. La confianza se había esfumado. ¿Quién quiere trabajar con alguien que miente con tanta facilidad? Peor para Javier, el marido de Verónica se enteró. Ella también estaba casada, un detalle que Javier había omitido convenientemente en sus mensajes. Me enteré de esto por Clara, que tenía amigas que conocían a Verónica socialmente. Su marido, Jaime Sánchez, era un abogado corporativo con mucho dinero y una vena vengativa. A la semana de la revelación de mi fiesta de aniversario, él había solicitado el divorcio y había empezado a hacerle la vida imposible a Verónica por todas las vías legales posibles. Ambos matrimonios estaban implosionando públicamente. La empresa de Verónica se enteró del asunto, y aunque no podían despedirla por decisiones de su vida personal, los susurros y los juicios hicieron que su lugar de trabajo fuera incómodo. El romance que había parecido tan emocionante en habitaciones secretas de hotel se veía feo y barato a la luz del día. Javier intentó contactarme constantemente. Llamadas, mensajes, apareciendo en casa antes de que Clara solicitara una orden de alejamiento. Dejaba mensajes de voz, su voz a veces suplicante, a veces enfadada. No se suponía que fuera así. No tenías derecho a humillarme de esa manera. Nunca quise hacerte daño. ¿No podemos hablar de esto como adultos? Todavía me importas, Sofía. Lo que tuvimos fue real, aunque cometiera un error. Un error. 8 meses de mentiras calculadas. Abuso financiero y planes para joderme en un divorcio eran un error. Escuché cada mensaje de voz una vez, luego lo borré. No había nada de qué hablar. El hombre con el que me había casado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. Lo que quedaba era un extraño que había usado mi amor como escudo, mientras destruía todo lo que habíamos construido. El proceso de divorcio fue brutal. Los abogados de Javier intentaron pintarme como una vengativa, como alguien que lo había humillado públicamente por despecho. Argumentaron que había violado su privacidad al rastrear su teléfono y acceder a sus mensajes,
que cualquier prueba que hubiera reunido era inadmisible. Intentaron alegar angustia emocional, diciendo que mis acciones en la fiesta le habían causado un daño profesional y una angustia mental. Pero Clara era mejor. Tenía los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban la infidelidad financiera, las pruebas de que Javier planeaba ocultar activos, la documentación de su aventura de un año. Tenía sus mensajes de texto donde discutía explícitamente mover dinero para mantenerlo lejos de mí, lo cual era ilegal. Tenía pruebas de que había estado mintiendo sobre nuestra situación financiera mientras gastaba fondos matrimoniales en su amante. El contable forense, Roberto, encontró cuentas que Javier había abierto en Suiza, dinero que había estado canalizando al extranjero en preparación para el divorcio. Decenas de miles de euros que había ocultado. En España, los bienes gananciales se dividen equitativamente, no necesariamente por igual, y el juez no quedó impresionado con el comportamiento de Javier. «Señor García», dijo el juez durante una vista, mirando a Javier por encima de sus gafas con evidente disgusto. «Usted ha demostrado un patrón de engaño financiero y conducta marital indebida que este tribunal considera profundamente preocupante. Su argumento de que su esposa violó su privacidad se toma en cuenta, pero palidece en comparación con su violación sistemática de sus obligaciones matrimoniales y deberes fiduciarios. Me quedé con la casa. Mi plan de pensión es protegido y una parte significativa de nuestros bienes conjuntos. Javier se quedó con sus cuentas de jubilación, aunque mermadas por los honorarios legales y las penalizaciones por sus activos ocultos, y su reputación significativamente dañada. El socio comercial que había sabido de la aventura y había encubierto a Javier, mintiéndome en eventos sociales cuando le preguntaba por las noches tardías de Javier, también enfrentó consecuencias. Varios clientes abandonaron la firma, citando preocupaciones éticas. Su propia esposa solicitó la separación después de enterarse de que había estado ayudando a Javier a ocultar la aventura. Las fichas de dominó cayeron una por una, y yo observaba con sombría satisfacción. Algunas personas me llamaron cruel, dijeron que debería haberlo manejado en privado, que humillar públicamente a Javier fue excesivo. Unos pocos amigos en común dejaron de hablarme, incómodos con el drama, pero más gente me apoyó. Mujeres se pusieron en contacto conmigo con sus propias historias de traición, agradeciéndome por tener el coraje de defenderme. Mis compañeras profesoras se unieron a mi alrededor. Mis padres estuvieron incondicionalmente de mi lado. Se lo merecía, dijo mi padre simplemente. Nadie trata así a mi hija. Para agosto, el divorcio estaba finalizado. Me encontraba en el pasillo del juzgado, documentos legales en mano, oficialmente soltera por primera vez en 15 años. Sofía García, pronto Sofía Morales de nuevo, recuperando mi apellido de soltera. Clara me invitó a comer a un restaurante en el centro y brindamos con vino. «¿Cómo estás de verdad?», preguntó, estudiando mi rostro. Lo pensé, haciendo un balance de mí misma. Honestamente, estoy bien. Mejor que bien. Me siento más ligera, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que estaba ahí, y alguien finalmente lo hubiera soltado. Era verdad. El duelo todavía venía en oleadas. Lloraba el matrimonio que pensé que tenía, el futuro que había imaginado. Había noches en las que lloraba en mi almohada, anhelando no a Javier como era, sino a la versión de él en la que había creído. El marido amoroso que nunca había existido fuera de mi imaginación. Pero sobre todo, sentía alivio. Había pasado meses viviendo una mentira, representando la normalidad mientras moría por dentro. Ahora podía volver a respirar. Podía ser honesta. Podía empezar a reconstruir una vida basada en la verdad en lugar de en ficciones cómodas. Me mudé a un nuevo apartamento en Chamberí, un espacio luminoso con enormes ventanales con vistas a la ciudad. La vista era espectacular. Valía la pena el alquiler más alto. Lo decoré exactamente como quería, sin concesiones. Colores atrevidos en lugar de los neutros que prefería Javier.
arte que me encantaba en lugar de lo que parecía profesionalmente apropiado. Plantas por todas partes, convirtiendo mi espacio en una jungla. Un rincón de lectura junto a la ventana donde podía ver la puesta de sol sobre la ciudad. Empecé terapia, no porque Javier me hubiera hecho luz de gas para pensar que estaba loca, sino porque quería procesar lo que había sucedido de manera saludable. La doctora Martínez continuó trabajando conmigo, ayudándome a entender los patrones que me habían hecho vulnerable a la manipulación de Javier, construyendo herramientas para reconocer las señales de alerta en el futuro. «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo en una sesión. Lo que hiciste requirió un coraje inmenso, no la exposición pública, aunque fue audaz, sino la decisión de confiar en ti misma, de creer en tus instintos cuando alguien a quien amabas te decía que estaban equivocados. Esa es la verdadera fortaleza. Volví a dar clases en septiembre con una nueva perspectiva de la vida. Mis alumnos de tercero me recibieron con tarjetas hechas a mano y abrazos feroces, y su inocencia se sintió curativa. Enseñar a niños de 8 años sobre la multiplicación y la comprensión lectora me anclaba, recordándome que la vida continuaba, que todavía había bondad y simplicidad en el mundo. También me volví algo famosa, al menos a nivel local. Mujeres se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales, contándome sus historias de traición, pidiéndome consejo. Algunas todavía estaban en sus matrimonios, sospechando pero sin estar seguras. Otras se habían ido pero estaban luchando con las secuelas. Empecé a responder, compartiendo lo que había aprendido sobre protegerse financieramente, reconocer el gaslighting, encontrar la fuerza para irse. Una organización local de mujeres me pidió que hablara en un evento sobre abuso financiero. Estaba aterrorizada, de pie en un escenario frente a 100 mujeres, pero conté mi historia. La respuesta fue abrumadora. Las mujeres lloraron, asintieron, se acercaron después para abrazarme y darme las gracias. Pensé que era la única. Dijeron muchas de ellas. Pensé que estaba loca. Se convirtió en algo que hacía regularmente: hablar en eventos, compartir mi experiencia, ayudar a otras mujeres a reconocer las señales que yo había ignorado durante demasiado tiempo. Si mi dolor podía ayudar, aunque sea a una mujer, a protegerse, a encontrar su fuerza, a negarse a aceptar la traición, entonces quizás la pesadilla tenía un significado. Salí con gente de vez en cuando, pero nada serio. Estaba volviendo a aprender quién era fuera del matrimonio, redescubriendo intereses que había dejado de lado. Me apunté a una clase de cerámica en un estudio de Malasaña, con las manos cubiertas de arcilla, creando cuencos y jarrones imperfectos que eran solo míos. Empecé a correr por el Parque del Retiro, desarrollando una fuerza física que reflejaba mi creciente fuerza emocional. Me uní a un club de lectura con otras profesoras, discutiendo novelas, bebiendo vino y riendo sobre historias de clase. También viajé. Fui a Irlanda con Clara en octubre, el viaje que Javier había prometido que no podíamos permitirnos. De pie en los acantilados de Moher, con el viento azotando mi pelo, el océano Atlántico rompiendo cientos de metros más abajo, me sentí más viva que en años. La versión de mí que se había estado ahogando en ese matrimonio había desaparecido. Alguien más fuerte había ocupado su lugar. «Pareces feliz», dijo Clara, tomándome una foto con los acantilados de fondo. «Lo estoy», me di cuenta. Realmente lo estoy. En cuanto a Javier, me enteré por conocidos comunes que su vida se había desmoronado. La relación con Verónica implosionó a las pocas semanas de su exposición. Resultó que su romance se basaba en el secreto y las mentiras, en la emoción de los encuentros prohibidos y la fantasía de que eran almas gemelas atrapadas en matrimonios equivocados. No pudo sobrevivir a la luz del día, bajo el peso de la realidad y el juicio. El divorcio de Verónica de Jaime fue encarnizado, y ella culpó a Javier de la exposición, de mi dramática revelación que también había destruido su vida. Intentaron que funcionara por un tiempo, pero sin la emoción de andar a escondidas, no tenían nada en común.
La ruptura fue amarga, cada uno culpando al otro de las consecuencias de sus decisiones. Javier se mudó a un pequeño apartamento en un barrio menos deseable, su situación financiera limitada por los acuerdos de divorcio y los honorarios legales. Perdió su trayectoria de socio en la empresa y finalmente la dejó por completo, aceptando un puesto en una empresa más pequeña por mucho menos dinero. Su estilo de vida, los trajes caros y los hoteles de lujo y las cenas finas, todo se contrajo. Ya no podía permitirse la cuota del gimnasio. No podía permitirse casi nada. Sus padres apenas le hablaban, avergonzados de lo que había hecho, decepcionados del hijo que habían criado. Su círculo social se redujo a medida que la gente tomaba partido o simplemente evitaba el drama. Intentó salir con gente, pero su reputación lo precedía. ¿Quién quiere empezar una relación con alguien conocido por una traición espectacular? ¿Quién quiere confiar en un hombre que le mintió a su esposa durante 15 años? Los billetes a las Maldivas no se usaron, y perdió el depósito. Varios miles de euros por el desagüe. Cada consecuencia fue una que se había ganado, una que él mismo se había buscado con sus decisiones. No me regodeé en su caída, exactamente, pero tampoco la lamenté. Él se había buscado su propia cama, como dice el refrán. Ahora estaba acostado en ella, solo. La confianza es como un espejo, aprendí. Una vez que se rompe, ves las grietas para siempre. Incluso si lo pegas, nunca es lo mismo. Javier había hecho añicos nuestro espejo, y no había forma de recomponerlo. Algunas cosas, una vez rotas, deben permanecer rotas. Un año después del divorcio, estaba sentada en el balcón de mi apartamento, café en mano, viendo el amanecer sobre Madrid. El cielo estaba teñido de rosa y dorado, y la ciudad apenas despertaba, los sonidos del tráfico aumentando, los corredores pasando por el parque de abajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raquel, una de las mujeres a las que había estado asesorando, alguien cuyo marido la había estado abusando financieramente durante años. Finalmente había solicitado el divorcio, asegurado sus bienes y estaba empezando de nuevo. Gracias, decía su mensaje. Tu historia me dio valor. No habría sobrevivido a esto sin saber que alguien más había recorrido este camino. Tengo miedo, pero soy libre, y eso lo vale todo. Sonreí. Le escribí palabras de aliento. Le recordé que era más fuerte de lo que sabía, que el miedo se desvanecería y la libertad crecería. Luego dejé mi teléfono y sorbí mi café, viendo el sol subir más alto. El viaje de la traición a la curación no es lineal. Hay contratiempos y días malos, momentos en los que la soledad se siente abrumadora, en los que cuestioné mis decisiones y me pregunté si había hecho lo correcto. Pero también hay libertad. La libertad de construir una vida basada en la verdad, de rodearte de personas que te valoran, de saber que eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo peor y salir entera del otro lado. No era la misma Sofía que había encontrado esos billetes hacía un año, de pie en el salón con su vida perfecta haciéndose añicos a su alrededor. Era alguien nuevo, alguien más dura y más blanda a la vez. Más dura en que confiaba con menos facilidad, cuestionaba más, me protegía mejor. Más blanda en que era más compasiva, más comprensiva con el dolor de otras personas, más dispuesta a ser vulnerable de manera saludable. Había aprendido que el amor sin respeto no vale nada, que las promesas no significan nada sin acciones que las respalden, que tu valor no está determinado por la capacidad de otra persona para verlo. Había aprendido que era capaz de más fuerza de la que sabía, que podía sobrevivir a lo que había pensado que me destruiría. Y había aprendido que a veces la mejor venganza no es la destrucción, aunque no mentiré y diré que la exposición pública no se sintió satisfactoria. La mejor venganza es vivir bien, es convertirte en alguien tan genuinamente feliz que la opinión de tu traidor se vuelve irrelevante. Todavía no estoy ahí, pero me estoy acercando cada día. Ahora, déjame compartir algo importante contigo, porque si alguna parte de mi historia te ha resonado, necesitas escuchar esto.
Lo que hizo Javier no fue solo infidelidad. Fue abuso financiero, una forma de violencia de género que a menudo no se reconoce. El abuso financiero incluye controlar el acceso al dinero, ocultar activos, mentir sobre las finanzas y usar el poder económico para atrapar o manipular a una pareja. Cuando Javier me dijo que no podíamos permitirnos unas vacaciones mientras gastaba miles en su aventura, estaba usando el dinero como un arma. Cuando planeó ocultar activos antes de pedir el divorcio, estaba intentando una explotación financiera. Estas son señales de alerta que todo el mundo debería conocer. Si tu pareja controla todo el dinero, se niega a darte acceso a las cuentas, miente sobre los gastos o te hace sentir culpable por gastos normales mientras ellos gastan libremente, estás siendo abusada. El abuso financiero a menudo acompaña a otras formas de control. Luz de gas, aislamiento, manipulación emocional. El objetivo es hacerte dependiente, asegurar que no puedas irte incluso cuando quieras. La protección comienza con la conciencia. Abre tu propia cuenta bancaria que tu pareja no conozca. Guarda copias de documentos financieros. Conoce qué activos existen y dónde se guardan. Si estás casada, tienes derecho a información sobre las finanzas conjuntas. Documenta los gastos, guarda pruebas, construye un rastro documental. Y lo más importante, confía en tus instintos. Si algo no te parece bien, investiga. No dejes que nadie te convenza de que eres paranoica o loca por querer respuestas. Tus instintos existen por una razón. Están tratando de protegerte. Escúchalos. El gaslighting, la manipulación psicológica que Javier usó cuando le confronté por el recibo, está diseñado para hacerte dudar de tu propia percepción. Las señales incluyen que te digan que eres demasiado sensible o que exageras, que cuestionen constantemente tu memoria, que te culpen por cosas que no son tu culpa, sentirte confundida sobre lo que es real. Si te encuentras disculpándote constantemente, cuestionando tu cordura o sintiendo que siempre te equivocas, es probable que te estén haciendo luz de gas. El antídoto es la documentación. Anota las conversaciones, guarda los mensajes, lleva un diario de los eventos. Cuando tienes registros externos, es más difícil que te convenzan de que tu memoria es defectuosa. Y habla con amigos de confianza o un terapeuta. Las perspectivas externas te ayudan a ver con claridad cuando estás atrapada en el espejo de feria de la realidad de alguien. Recuerda, una pareja que realmente te quiere no te hará sentir loca por tener sentimientos o hacer preguntas. Validarán tus experiencias incluso cuando no estén de acuerdo. Finalmente, que sepas que irse es posible incluso cuando parece imposible. Pensé que mi vida se acabaría si mi matrimonio lo hacía. En cambio, mi vida comenzó. Existen recursos. Las organizaciones contra la violencia de género ayudan con todas las formas de abuso, no solo físico. La asistencia legal puede ayudar a proteger los activos. Los terapeutas especializados en trauma pueden guiar la curación. No tienes que hacer esto sola. Y mereces algo mejor que alguien que trata tu corazón y tu confianza como si no valieran nada. Así que aquí estoy, 1 año después. Y alguien me preguntó recientemente si me arrepiento de cómo manejé la situación. Si desearía haber sido más silenciosa, más privada, menos conflictiva. Mi respuesta es no, ni por un segundo. Javier pasó meses controlando la narrativa, mintiéndome a mí y a todos los demás, protegiendo su imagen mientras destruía mi paz. La exposición pública fue justicia. Fue verdad. Fue la consecuencia de sus decisiones. ¿Recomendaría a todo el mundo manejar la traición como yo lo hice? No necesariamente. Cada situación es diferente. Algunas personas necesitan irse en silencio por razones de seguridad. Algunas prefieren la dignidad privada a la vindicación pública. Pero para mí, en mis circunstancias, negarme a proteger la reputación de Javier fue un acto de respeto propio. Fue decir que mi verdad importaba más que su comodidad. Fue negarme a ser la víctima silenciosa de la crueldad de otra persona. Y lo volvería a hacer.
Dicho esto, la venganza no fue lo que me curó. La exposición me dio satisfacción, me ayudó a sentir que había equilibrado la balanza. Pero la curación vino de reconstruir mi vida, de la terapia y la amistad y las nuevas experiencias, de aprender a confiar en mí misma de nuevo, de descubrir que era completa y valiosa por mi cuenta. La mejor venganza no es la destrucción, es vivir bien, es convertirte en alguien tan genuinamente feliz que la opinión de tu traidor se vuelve irrelevante. Todavía no estoy ahí, pero me estoy acercando cada día, y eso es suficiente. Así que déjame preguntarte, donde quiera que estés ahora mismo, desde cualquier ciudad que estés escuchando, ¿qué hora es para ti? ¿Estás conduciendo al trabajo, paseando a tu perro, tumbada en la cama sin poder dormir porque tu propia historia se parece demasiado a la mía? Si esto te ha resonado, si te has encontrado asintiendo o sintiendo tu corazón acelerarse porque has estado ahí, o estás ahí ahora, hazme un favor. Dale al botón de me gusta, no por mí, sino como una señal para otras mujeres de que no están solas. Que la supervivencia es posible, que puedes salir del otro lado más fuerte. Deja un comentario diciéndome de dónde eres y qué habrías hecho en mi situación. ¿Lo habrías confrontado en privado? ¿Te habrías ido sin decir una palabra? ¿Habrías hecho exactamente lo que yo hice? Quiero escuchar tus pensamientos, tus historias, tu sabiduría. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, alguien a quien le estén mintiendo o manipulando o haciendo sentir pequeña, compártela. A veces necesitamos ver la supervivencia de otra persona para creer que la nuestra es posible. Antes de irte, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte futuras historias. Hay otros 2 vídeos en tu pantalla ahora mismo que creo que te resultarán interesantes. Uno sobre una mujer que descubrió la familia secreta de su marido. Otro sobre la recuperación financiera después del divorcio. Haz clic en el que más te llame la atención. Y recuerda, tu valor no está determinado por la incapacidad de otra persona para verlo. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que sientes. Y mereces un amor que no requiera que te encojas o dudes de tu realidad. Hasta la próxima historia, cuida tu corazón. Solo tienes uno, y es precioso. Soy Sofía, despidiéndome desde Madrid, donde el sol se pone sobre la ciudad, y el mañana está lleno de posibilidades.